La pandemia del nuevo coronavirus ha planteado un reto para el sistema educativo panameño, pero aún más para cerca de 40.000 docentes que tienen la responsabilidad de garantizar que las asignaciones lleguen a cada uno de sus estudiantes. Hoy conversamos con la docente Matilde Flores González. Ella dicta la materia de Historia de Panamá en la Escuela Artes y Oficio Melchor Lazo de la Vega. Profesora, háblenos un poco de cómo ha sido este proceso de adaptación a esta nueva modalidad educativa. Esta situación de preocupación a nivel mundial y de país, a todos nos tomó de sorpresa. La educación en Panamá cambió, no solamente en Panamá, sino en el mundo, ¿verdad? Para nosotros, motivos de sorpresa, sí es cierto, porque imagínese usted estar siempre trabajando con los estudiantes de manera presencial, donde usted le pedía a los estudiantes textos escolares, usted daba las clases en el tablero de forma manual, con un pincel para escribir y explicar la clase, y de la noche a la mañana nos toma por sorpresa, tal como usted lo dijo, esta situación para trabajar de manera virtual. En un principio, los docentes, cuando vimos esta situación, quedamos todos en shock, pero el docente siempre ha sido un ente de progreso, un hombre pensante, un agente de cambio, y en verdad no es la primera vez que hay un tipo de retos para nosotros. Nosotros con anterioridad hemos tenido retos por los diferentes gobiernos, pero en realidad este reto ha sido diferente, es por que ha sido a nivel mundial. Ahora bien, el cambio se debe al aspecto virtual, porque ni docentes ni estudiantes estábamos preparados para trabajar de forma virtual diariamente. Tuvimos que solicitar rápidamente al Ministerio de Educación plataformas para aprender. En 2 meses, el Ministerio de Educación tuvo que preparar alrededor del 95% de docentes a nivel nacional para poder aprender o enseñarle a nuestros estudiantes. Y eso es difícil porque tuvimos que aprender varias plataformas Classroom, Google Meet, Microsoft 365, trabajar y hablar en WhatsApp, en Zoom. Entonces, no ha sido fácil, pero el docente de primaria y secundaria está acostumbrado a los retos. Ya le digo, no es el primer reto, porque en alguna ocasión los docentes del área científica tuvieron que aprender a trabajar en tableros magnéticos, y todavía hoy algunos docentes en esa área trabajan con tableros magnéticos. Y recuerde usted, nosotros ya los docentes que somos de mayor edad tuvimos que enfrentar la situación nacional que se dio para la invasión. O sea que nosotros hemos vivido retos, pero este ha sido como el más fuerte por el nivel mundial de esa pandemia. Pero nosotros estamos siempre dispuestos para seguir adelante, para impartir clases a nuestros estudiantes a como dé lugar. Desde los lugares más recónditos, en lugares inaccesibles y hasta en la ciudad. Profesora, esta modalidad, si bien es cierto, es nueva, pero también ha despertado mucho la creatividad de los docentes. ¿Cómo y qué tiempo le tomó a usted prepararse para atender a sus estudiantes bajo esta modalidad? ¿Cuáles son esas estrategias que usted está aplicando y cómo sabemos que todos hemos instaurado una oficina en nuestra propia casa, en el caso de usted, un aula de clase? Sí. Háblenos, coméntenos esa experiencia suya. Interesante la pregunta, porque de la noche a la mañana, de allá para allá, las escuelas, como quien dice, tenían todo programado, por ejemplo, los planes anuales, los planes trimestrales, los planes semanales, las secuencias didácticas, la coordinación de todos los docentes, los horarios de los docentes y de los estudiantes, los horarios vespertino y matutino. Y sin embargo, ahora con esta modalidad tuvimos que
reinventarnos. Tuvimos que reinventarnos en 2 meses y también teníamos la dificultad o la expectativa de qué tipo de plataforma usaríamos o cuál sería la mejor para los estudiantes. Y además que nuestros estudiantes, en su mayoría, en escuelas públicas, son de escasos recursos. Y esa preocupación siempre está de primero en los docentes. ¿Con qué se va a comunicar ese muchacho? ¿Con qué herramientas yo voy a motivarlos? Si a veces estamos en los salones y los estudiantes están como decaídos, que no quieren poner atención cuando el docente explica las clases. Imagínese usted, teníamos dos retos, o tenemos dos retos. Uno, manejar la plataforma, las diferentes plataformas, y el otro reto es que los estudiantes se sientan motivados con lo que estamos haciendo. Entonces, la primera motivación es que él vea al docente. Teníamos como 3 meses que no nos veíamos. Las escuelas estaban cerradas. Es decir, que había un duelo. El estudiante no ve a los profesores. El estudiante no utiliza sus libros. El estudiante no ve a los compañeros. Ya no lo ve en colegial. O sea, estábamos completamente encerrados. Lo mismo sucede con los docentes, en su mayoría todos de formación. Nosotros también estamos preocupados cómo haríamos ese encuentro entre el estudiante y el docente cuando nos viéramos, porque es lo mismo, ¿verdad? Ellos no estaban acostumbrados a dar clases a distancia. Los docentes tampoco estábamos acostumbrados a dar clases a distancia. Y déjeme decirle que la experiencia en esta semana que nos estamos viendo de tú a tú, los estudiantes, 15, 20, 36 estudiantes en la plataforma Zoom, que es una de las que podemos usar, y ellos nos ven a nosotros y yo los veo a ellos y yo les digo a ellos, mire, lo importante es que estamos conectados. O sea, hay como un sentimiento de alegría, porque, por ejemplo, en mi experiencia, cuando el año comienza, no importa ahora que es por la pandemia, pero a mí siempre me ha gustado los inicios de clase. Me siento contenta, alegre, porque le digo a mis estudiantes, yo siempre estoy contenta el primer mes porque yo no los conozco, entonces quiero conocer qué traen los estudiantes, cuál es el interés de ellos de venir a mi colegio, a nuestro colegio, a la comunidad educativa, qué hacen ellos, por qué ellos vinieron acá y qué esperan del futuro. Y así iniciamos estas clases totalmente diferentes. Sin embargo, me he sentido muy cómoda, muy agradada con los estudiantes y se le nota esa alegría y nosotros también se la debemos transmitir, porque para eso es que estamos en esta profesión. Somos la luz que debe inspirar, que debe dar el camino hacia la verdad, el camino hacia lo correcto, el camino hacia la visión de un futuro mejor. Somos docentes para transformar esas mentes inquietas y existe una cantidad de abanico de ideas y de posibilidades y nosotros estamos para eso, para transmitírselas. Como por ejemplo usted me preguntó directamente que cómo hago yo para que los estudiantes se motiven o qué voy yo a crear o cuáles iniciativas tendré para las clases. Hay muchas y también, o sea, no tengo que inventarlas ni reinventarlas porque ya el Ministerio de Educación tiene muchas metodologías, tiene muchas estrategias y nosotros los docentes solamente tenemos que investigar cada una de ellas y ponerlas en ejecución. Por ejemplo, yo antes de verme con los estudiantes esta semana, yo estuve investigando cantidades de videos de la historia, como soy profesora de Historia de Panamá, yo estuve investigando específicamente todos los videos que habían en YouTube y en las diferentes plataformas de la historia de Panamá, para ver con cuál iba a iniciar, o sea, en la próxima semana, porque esta semana es como era para un entendimiento entre ellos y nosotros, que nos vieran y darle las directrices generales del Ministerio de Educación y también darle específicamente los contenidos que vamos a trabajar durante estos 2 trimestres. Entonces, estuve investigando por todas las plataformas para ver qué cosas interesantes hay que a ellos les llame la atención y que yo se las pueda transmitir de una forma animada, de una forma creativa y por ejemplo, los videos que vayamos a ver, ellos pueden primero observarlos
detenidamente y posteriormente vamos a evaluarlos con algún tipo de instrumento didáctico como la lista de cotejo, las escalas numéricas y las rúbricas, que son las que se van a utilizar durante estas 4 semanas para evaluar, para hacer una evaluación formativa de lo que ellos van aprendiendo en cada una de las materias. Entonces, ha sido una experiencia muy interesante. Estamos conociendo, estamos descubriendo, y lo más importante es darle ese apoyo moral, ese apoyo a los estudiantes, que no se preocupen, que estamos allí, que cualquiera de los problemas que ellos tienen a nivel administrativo lo vamos a poder ir resolviendo en la medida de las posibilidades. Y, o sea, siempre pensamiento positivo para los estudiantes. Lo hemos hecho y en verdad me ha parecido una experiencia muy interesante, y le dejo también el motivo los docentes nuevos que echen para adelante, que apoyen a sus estudiantes y que usen mucha creatividad, porque el estudiante, si uno todos los días repite lo mismo, ellos se aburren. Entonces hay que estarle siempre dándole elementos nuevos para que ellos se sientan cómodos. Profesora, las herramientas, ¿cómo preparó usted su oficina o su aula de clase en su casa para contar con todas esas herramientas? ¿Y quién la apoya? ¿En quién se apoya? Gracias por esa pregunta, porque uno se presenta, pero uno no es solo, uno tiene un equipo. Yo tengo un equipo no tan grande, pero mis 2 hijos y mi esposo, ellos están muy avanzados en el aspecto tecnológico, y aquí cualquier elemento o sea, lo hacemos como ensayo y error. Antes de iniciar las clases, practicamos para ver cómo va a salir, y además de eso, mi esposo y yo, que somos los 2 docentes, tan pronto dijeron que teníamos que trabajar de forma virtual, de inmediato pensamos, ¿y con qué vamos a trabajar? Porque teníamos las computadoras, pero las computadoras, como quien dice, viejas, y de inmediato comenzamos a cotizar, a ver todo tipo de computadora y cuál sería la mejor con mayor carga para poder transmitir y colocarle instrumentos que a los estudiantes le llame la atención. Y eso fue lo que hicimos. Fue difícil, y como docente nos fue costoso, porque tuvimos que, entre mis hijos y yo y mi esposo, a ver qué elementos de herramientas tecnológicas necesitaríamos para estar aquí en casa. Porque aquí, enclaustrado, que uno no puede salir todos los días, y los centros comerciales cerrados, ¿cómo es que nosotros íbamos a dar una clase que valiera la pena, que el estudiante le llamara la atención? Tuvimos que invertir. Ya que me lo pregunta directamente, compramos computadora de buena capacidad, también un micrófono, el que usted ve aquí adelante, un micrófono sofisticado para que cuando hable los estudiantes me puedan escuchar sin tener que esforzarme o que me cohiba, porque los estudiantes no me comprenden porque hablé muy rápido o porque no se escucha. Entonces, compramos micrófono y también compramos una lámpara, o sea, todo lo que pudimos hacer humanamente sin saber mucho sobre el tema. Fuimos viendo agendas de Amazon. ¿Qué fue lo que no hicimos? Entonces, nos ven hablando, dando la clase, pero no tienen la menor idea todo el proceso para llegar a este punto. Y todavía seguimos viendo qué otros instrumentos o herramientas serían necesarios para que nuestros estudiantes nos acepten, para que los estudiantes nos comprendan, para que los estudiantes se sientan cómodos y puedan aprender todo lo que le queremos enseñar en este corto tiempo de 5 meses, compartido en 2 trimestres. Entonces, esa es la experiencia, y he tenido el apoyo total de mis 2 hijos cibernéticos. Gracias a ellos me siento tranquila, segura de que puedo darle la clase a mis estudiantes, y sigo emocionada. Profesora, hablando un poco de estas emociones, usted decía, recuerdo cosas, me hace recordar hace muchos años
También nosotros iniciamos quizás en el tema de la tecnología, porque también es nuevo, relativamente nuevo, nosotros también fuimos embarcándonos poco a poco, ¿no? ¿Cómo llegó usted a visualizarse en algún momento este avance de la educación, cuando recuerda hacia atrás cómo eran sus tiempos? Recuérdele a los estudiantes un poco la realidad que vivió usted, comparada un poco con la realidad que estamos viviendo en estos momentos, nuestros hijos en estos momentos. Sí, yo de vez en cuando soy un poquito así medio confianzuda y molesto a los estudiantes y les digo, oye, en mi tiempo había los juegos florales y lo que nos regalaban a nosotros cuando declamábamos o decíamos alguna poesía, nos regalaban unos lápices mongoles, nos les regalaban 4 cuadernos Panamá. Hoy en día los estudiantes en un periodo tuvieron la oportunidad de tener una computadora, nosotros también. Posteriormente, en otro periodo, pudieron ir hasta los Estados Unidos. Pero ciertamente el siglo XXI ha cambiado demasiado. Las pequeñas cosas que yo viví o que hacíamos en mi tiempo, los libros, el tiempo de antes, eran libros black and white, blanco con negro, y eran figuras que no motivaban en absoluto para que uno quisiera estar leyendo cantidad de cosas. Sin embargo, hoy en día hay tantos recursos para los estudiantes para que ellos puedan sentirse bien, para que ellos quieran investigar, para que ellos con un solo dedo usted toca esta computadora y usted se va a viajar por el mundo. Esa vivencia no la tuvimos nosotros. Nosotros teníamos que trabajar a capela, lo que había en el ambiente, agarrar los materiales naturales para hacer los trabajos. Ahora ellos pueden hacer, los he visto en ciencias, hacer trabajos con materiales muy dinámicos, muy diferentes a lo que nosotros hacíamos. Entonces, en verdad, hay que, hay que valorizar todo ese conjunto de elementos nuevos y seguir adelante y que los estudiantes comprendan que si el mundo cambió, cada uno de nosotros tiene que meterse en ese carro, seguir adelante por ese mismo camino y hacer que las cosas cambien, que las cosas mejoren y que lo que queremos para el estudiante hoy y para el futuro es que ellos sean unos verdaderos profesionales que estén capacitados en diferentes áreas, que sean como polifacéticos, que no solamente vayan por una sola área, y si es por esa área, que dominen todas sus estrategias, que puedan ser capacitados y que los manden o los quieran tomar en cuenta para cualquier actividad que haya que realizar en su especialidad. Profesora, antes de seguir desarrollando un poco el tema de cómo se organizan con su grupo de estudiantes, recuerdo muy bien en algunos colegios que mandaban a principio de año, le decían en un documento al padre de familia, estudiante con celular, con tablet, se le decomisa hasta el fin de año. Yo ¿Cómo, también sé eso. cómo toman ustedes esta realidad en este momento? Sí, bueno, mire, ahí le contesto de la siguiente forma. Trabajaba en el interior y yo vi una escuela que salió a la calle y yo decía, Dios mío, yo no voy a trabajar en esa escuela. O sea, porque estaban portándose muy mal. Y cuando me trasladaron a Panamá, adivine dónde me trasladaron, a esa escuela, a un colegio que decía, y no, porque es muy tremendo. Y en el preciso momento que me trasladaron a esa escuela, la amé para siempre. Sucede lo mismo. Es lo mismo. Eh, ya, si estamos con la tecnología, tenemos que seguir adelante y eso es lo más importante. Uno comienza a amar lo que tiene, uno comienza a amar lo que tienes en tu entorno. Eso es lo más importante. Profesora, seguimos un poco el tema de la organización. ¿Cuántos estudiantes o cuántos grupos atiende usted? Sabemos que, por ejemplo, ustedes algunos tienen consejerías, más los grupos que atienden con su cátedra. Y quizás, ¿cuántos mensajes recibe usted a diario de WhatsApp de padres desesperados, padres docentes Sí, preocupados? Coméntenos esa experiencia, pues sabemos que sus celulares pasaron de ser sí. personal a ser Exacto. algo institucional. Sí, lo que usted dijo. Antes, los celulares, yo decía, guarden los celulares, que es prohibido tomar vistas en el salón. Pongan atención y voy a explicar la clase. Ahora no. Ahora mi celular, de celular privado, ahora es público. Y no solo para llamadas
de estudiantes, sino de padres de familia si es necesario, y de mis compañeros que antes no sabían mi celular. Entonces, hoy en día, el celular es completamente público. ¿Y qué cantidad? Por ejemplo, usted me preguntó, ¿cuántos estudiantes yo manejo en la materia? 10 grupos. 10 grupos y alrededor de 300 estaba contándolos ahí como alrededor de 320 estudiantes manejo yo. Y todos los días recibo en WhatsApp los chats de los estudiantes. Me mandan, por ejemplo, ahora mismo tenemos que hacer encuestas, porque en las 2 semanas de organización, los docentes tuvimos que estar llamando, en especial los profesores consejeros. Cada consejero se le dio un listado de su consejería y tenían que llamar a cada casa de cada estudiante y hacer algunas consultas, averiguar cosas que no hacíamos antes y las tuvimos que hacer hoy. En esto de corto periodo tuvimos que llamar a las casas de cada estudiante, presentarnos, convencernos de por qué lo estábamos llamando, preguntarle el número de teléfono del estudiante, el número de teléfono del acudiente. El estudiante tiene que hacer un correo en Gmail y también tiene que hacer un correo institucional. También los docentes, cada uno de los docentes tiene que saber con qué cuenta el estudiante, su realidad, su realidad económica. Tenemos que saber cómo tiene el contexto, tenemos que saber qué herramientas él va a manejar. Allí, por ejemplo, preguntamos si tiene computadora, si tiene el celular, sí, lógico, y si tiene laptop o con qué otro tipo de herramienta él se va a comunicar. Además de eso, le preguntamos qué plataforma él conoce o con cuál él trabajaría, y ahí nos vamos a dar cuenta también que el estudiante nos dice, profesora, nada más tengo el celular de mamá y ella trabaja, entonces voy a trabajar con ese celular. Hay estudiantes que nos dicen, profesora, ayer no me conecté con usted porque no tenía luz. Entonces, en esa relación, en el chat, ellos te escriben y ellos son sinceros y te tienen que decir la realidad porque para comenzar las clases, ellos estaban nerviosos y creo que todavía siguen nerviosos, igual que nosotros los docentes, porque son muchas expectativas, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tuvo que haber averiguado en primer lugar los consejeros. Ahora, en esta semana, que son 4 semanas formativas, nosotros los estudiantes, además de orientarlos académicamente en el aspecto específico del contenido de la materia, también tenemos que averiguar al principio, al final y en las tardes, que nosotros, las clases son como teletrabajo, porque nosotros no terminamos, la hora de clase sí termina, pero yo les digo, bien jóvenes, tranquilos, les doy seguridad, tranquilos. En la tarde, ustedes se comunican conmigo en el WhatsApp y me dan la siguiente información. Ahí le pido cualquier cantidad de información para tenerla yo, para poder saber con quiénes estoy trabajando y cómo. Y también el Ministerio de Educación nos pide por día un informe y son también muchas evidencias que tenemos que entregar a nivel de escuela y a nivel de la regional y a nivel del Ministerio de Educación. Entonces, la tarea que estamos haciendo ahora no es fácil, es interesante, es difícil, pero nosotros los docentes estamos a la orden para cumplir con todos estos retos. Ese acercamiento que quizás le ha devuelto a ustedes con sus estudiantes, ¿qué le ha permitido, qué realidad le ha permitido constatar quizás de la población estudiantil que usted maneja? Bueno, en primer lugar, la mayoría de los estudiantes son de escasos recursos. También nos damos cuenta que a muchos padres no están trabajando y que al estudiante habría que apoyar, si me lo preguntan, pues había que apoyarlo como bien lo está planificando el Ministerio de Educación, había que apoyarlos con las herramientas, con la computadora, también el aspecto de la banda ancha que tiene que ser gratis para los estudiantes, porque los estudiantes en realidad, algunos compran hasta 2 tarjetas de a 5 balboas, porque digo estas expresiones porque ellos lo comentan en el chat, para poderse comunicar con todas las clases, porque por ejemplo, una clase de historia, no, ellos dan
8 y 12 materias. Así que ellos están bien estresados, los estudiantes están estresados porque ellos tienen que ver cómo se conectan con cada uno de los profesores, porque con la pandemia a los docentes nos hicieron, o sea, antes estaba programado el 2020, ¿verdad? Y organizado. Ahora comenzamos de cero. Ahora las clases nos hicieron un nuevo horario y los estudiantes tienen que estar pendientes a qué hora le corresponde con cada profesor. Y eso es un estrés, Claro. porque ellos están en su casa, pero casi toda la mañana comunicado y si se le acaba la data, si se le acaba la tarjeta, entonces nos damos cuenta que hay que apoyar a los estudiantes. Necesitan sus computadoras, necesitan la banda ancha, el internet gratis, porque aunque sea un poco de contenido que tenemos que darle, el contenido priorizado que llama el Ministerio de Educación, de todas maneras, nos comunicamos con ellos de forma sincrónica y asincrónica. Es decir, que nos comunicamos directamente en este momento con el estudiante, pero posteriormente le estaremos poniendo tareas que hagan en casa. Entonces, ellos necesitan esa comunicación directa, esa comunicación diaria y continua con los docentes y allí se gasta dinero. Entonces, sí, ellos necesitan, porque económicamente la mayoría de los estudiantes no están bien, ellos necesitan sus computadoras, que el Ministerio de Educación ya las tiene planificadas, pero se necesitan, como quien dice el buen panameño, del ya para allá, y también el internet gratis. Profesora, ¿en cuántas plataformas, en cuántas modalidades usted está dictando clases, valorando un poco la situación de cada estudiante? Sí, es interesante. Antes de iniciar clases, nosotros los docentes en esos 2 meses tuvimos que descubrir rápidamente varias, de las que se les mencioné anteriormente, la Google Meet, la eMoodle y la Microsoft 365, por decirle algunas que recuerdo, y, y Zoom. Son alrededor de 4 que hemos visto. Hay compañeros que han visto muchísimas más. Recuerde que hay compañeros más modernos que han podido verlas todas. Sí, entonces, no, no ha sido una decisión fácil. Lo que hemos decidido hasta el momento es que hay colegios que sí se ponen de acuerdo y dicen cuál plataforma van a utilizar con estudiantes. Pero en el caso de nosotros, nuestra escuela es tecnológica y los profesores han tenido la oportunidad de desarrollarse en diferentes plataformas, se han usado varias y nos han permitido que la usemos la que consideremos que es la más cómoda para nosotros y para los estudiantes. Y hasta donde tengo la información, en su mayoría, sin querer equivocarme, en su mayoría estamos usando Zoom, he escuchado también Moodle y la Microsoft 365. Son algunas de las que más están como más famosas, más populares, pero el Ministerio de Educación me imagino que tiene la Esther, que en algún momento va a decir, esta es la plataforma oficial que tienen que usar todos los docentes a nivel nacional, ya sea en primaria, en premedia y en media. Entonces, así es que estamos, pues, pendientes y a la expectativa que dicen las autoridades para nosotros cumplir fielmente con lo que corresponda. Profesora, conocemos ese sentimiento de los estudiantes de ansiedad y lo que conversan muchos estudiantes bajo estas circunstancias, ¿no? También los padres de familias preocupados. Pero, ¿qué anécdota quizás curiosa recuerda usted de sus propios compañeros en el momento de aprender, de que les anunciaron? Algunas anécdotas interesantes o curiosas que usted recuerde entre compañeros. Usted dice, nosotros somos unos docentes de mayor edad que necesitamos adaptarnos. Ajá. Háblenos de esas anécdotas que nos curiosas que nos pueda contar entre compañeros docentes. Sí, ay, bueno, me da cierta pena, pero en verdad yo le decía a mis hijos, porque recuerde que como estamos cada uno en casa y no podemos salir, me he conectado con varios compañeros, pero la mayoría de mis compañeros son más jóvenes que yo. Y sin embargo acá a mis hijos yo les digo, oye, recuerde que soy un dinosaurio. Soy un dinosaurio y quiero que ustedes me tengan paciencia. Así como ustedes ven que yo como docente le tengo paciencia a los estudiantes, asimismo necesito que ustedes me tengan paciencia para aprender las plataformas. Y por ejemplo,
ellos han tenido que ser conmigo, más bien que mis compañeros, mis profesores han sido mis propios estudiantes, mis propios hijos, han sido mis profesores. Entonces, esa parte que me han tenido que tener paciencia, que es una de paciencia y tolerancia, que es una de las características o capacidades que el docente debe tener siempre para poder atender a los diferentes estudiantes con sus capacidades diferentes. Entonces, acá me tocó a mí ahora. O sea, yo en vez de estar allá, en vez de estar en el pupitre, me tuve que poner en la silla a escuchar y a entender detenidamente y me tenían que repetir una y otra vez algunos elementos. Entonces, la anécdota es que nunca pensé que iba a llegar a este punto. Cuando veía los celulares, yo prefería hacer oficio en la casa. Yo no soy así muy informática que digamos que yo voy a estar metida todo el día en el chat y todo aquello. Y sin embargo ahora, de la noche a la mañana, lo he tenido que hacer, me tiene que gustar y estoy embebida en eso. Y ya le dije, salgo de las clases y me quedo por la tarde buscando un chat de grupo de la escuela, después busco los chats de los estudiantes, después me voy a hablar a otro chat con las compañeras. Entonces, estoy en el mundo cibernético de la noche a la mañana. Entonces, esas son mis experiencias. Ya todo cambió. Eso de que a mí no me gustaba estar chateando, no. Ahora sí. Ahora, ahora es obligatorio que tengo que estar a cada hora chateando con los estudiantes, con los profesores, con la administración, con quien tenga que hacerlo. Entonces, esa es la anécdota que me queda de que uno tiene que marchar de acuerdo a cómo van cambiando los tiempos y que uno tiene que ser como una puerta abierta para el entendimiento y que es por el gusto que uno quiera mirar para atrás. Ya no hay forma de mirar para atrás. Estoy casi segura, como lo dice la mayoría de los entrevistados en la televisión y en la radio, en los periódicos, que desde el marzo o febrero que comenzó todo esto, todo ha cambiado. No vamos a volver a la normalidad, no lo vamos a hacer. Me Entonces, dice que su esposo también es docente, ¿no? sí, él también es docente. Tienen también su propia aula en la casa. Sí, o sea, ¿Cómo es eso? es decir, que como yo improviso esta situación, hemos tenido que convertir la sala en el salón virtual. Gracias a que la sala es grande, entonces uno se pone de un lado, otro se pone de otro lado. Entonces ya estamos programando comprar unos pupitres pequeños, uno para él, uno para mí, para acondicionar todo y que parezca un salón de clase. Ahora mismo es un salón grande, todo está lleno de libros por todos lados, documentos, link que tengo que mandar a los estudiantes. Ya a usted le comenté, una computadora por acá, otro por allá. Entonces, la casa, hay lugares que vamos a convertir en unos pequeños salones virtuales. Ya estamos por comprar algunos elementos más. Mi hijo está mandando a buscar por Amazon otra lámpara. O sea, queremos quedar bien. Estamos preocupados, queremos hacer las cosas como debe ser. Entonces, ya le digo, no es fácil. Usted nos ve, pero cada uno de los docentes, porque yo he visto los chats de los compañeros cuando emocionados, súper bien vestidos dentro de su casa para dar las clases y también con mucha creatividad. Por ejemplo, los profesores técnicos, ellos tienen que hacer maravillas para que los estudiantes puedan aprender y uno lo ve todo lo preocupado y lo interesado que están en hacer las cosas como debe ser. Entonces, mi casa hoy en día es un gran salón de clases. Buscamos Exacto. qué elementos son los que puedan llamar la atención a los estudiantes y todavía, si me vuelve a entrevistar, va a ver que todo cambió porque la sala está hecha, la sala virtual más grande que yo haya conocido.